Hola a todos, buenos días. Yo soy Carla Herrera, productora y presentadora de este espacio, Choices Podcast. Siempre me ha llamado la atención que cada decisión que tomamos en la vida, cada elección, de alguna manera más o menos significativa, nos afecta en nuestras vidas. Cada choice tiene un desenlace, tiene una consecuencia y un resultado. Y depende de nosotros el cómo reaccionamos ante eso. Me hace mucha ilusión nuestra invitada de hoy, Pamela Ayuso, porque ella es madre de 3 hijas, es esposa, es empresaria de exitazo y autora también de libros, pero de libros variopintos, tanto de niños como un libro de finanzas y de éxito empresarial. Así que tengo muchas ganas de tener a esta Power Woman hondureña de invitada y quiero que nos cuente un poquito más ella. Así que bienvenida, Pamela. Sé que eres una mujer súper ocupada, pero gracias por haber estado en este espacio. Gracias, Carla. Un gusto estar acá contigo hoy y la verdad siempre me encanta compartir con las personas, así que feliz. Bueno, maravilloso. A ver, cuéntanos un poquito. Siempre empiezo con las mismas preguntas porque me parece que la infancia de una persona te puede marcar muchísimo en tu vida. Hay personas que dejan que eso se marque más de la cuenta porque te puede marcar, sí, pero luego uno decide, cuando ya tiene el poder de elegir en la vida, en qué camino va a tomar, ¿no? Y hay personas que se quedan estancadas. Pero hay otras personas que les afecta de manera ultra positiva. A ti, tu infancia, porque sé que empezaste en Guatemala y luego llegaste a Tegucigalpa. Cuéntame un poquito, ¿crees que decisiones que tomaron tus padres o tus circunstancias te afectaron a quién te has convertido hoy en día? Sí, definitivamente. Mi papá murió cuando yo tenía 5 años y fue por eso que nosotros vivíamos en Guatemala y nos mudamos a Honduras. Fue bastante duro, o sea, creo que es el evento que más ha marcado mi vida. Pero al mismo tiempo eso fue lo que me dio toda la fuerza para después yo decir, yo puedo hacer cualquier cosa, porque la verdad, yo lo he dicho un par de veces, o sea, esa es una de las peores cosas que te puede pasar y yo pues ya la pasé. Así que como que perdí el miedo y me dio mucha fuerza para hacer otras cosas. Aprendí mucho sobre la resiliencia, sobre la fortaleza, sobre la perseverancia y, y pues acá estoy el día de hoy, sí, eso me marcó mucho. Tu infancia definitivamente la recuerdas entonces en Tegucigalpa, que es donde ya luego vas al colegio y empiezas a tener momentos en tu vida, pues yo qué sé, tu primer novio, el que sí, el qué colegio voy a elegir y qué voy a estudiar y todo eso lo pasas ya en Tegus. Sí, pero lo recuerdo en ambos lados, porque Guatemala siempre quedó siendo una parte muy importante de mi corazón. De hecho, acabo de regresar, ya he ido 2 veces en el último mes. Me encanta Guatemala, la amo, es parte de mí. Pero sí, ya el resto de mi infancia y adolescencia la pasé acá, en Honduras, y considero a Honduras mi hogar. Bueno, es que Honduras es un hogar maravilloso, pero efectivamente Guatemala enamora a cualquiera. O sea, ¿y familia sí tienes en Guatemala? Sí, en ambos países, sí. Entonces estás muy arraigada con lo que es Centroamérica en este momento y sin embargo Así es. una gran decisión de tu vida que fue lo que fueras a estudiar no lo sé, pero donde terminaste en Nueva York por muchísimos años. Sí, viví en Estados Unidos 10 años. 6 años en la ciudad de Nueva York y 4 años en un pueblo en el norte del estado de Nueva York, que fue a donde fui a la universidad. Y yo ¿Crees? pensaba que me iba a quedar en Estados Unidos, porque mi mamá me empujó como a irme a Estados Unidos a vivir allá, pero la verdad no, mi corazón me decía regresa a Honduras. Y eso es lo que hice. Y la verdad es no fue fácil esa decisión, porque yo ya había hecho mi vida allá, ya tenía estaba resolviendo mis documentos legales, tenía un súper buen trabajo, tenía un montón de amigos, pero al final el hogar es el hogar y eso me llamó y gracias a Honduras es que pude desarrollarme como profesional y aprendió todo lo que he aprendido en los últimos años. El choice entonces de irte a Estados Unidos a estudiar lo hace más tu madre o te anima mucho tu madre más que tú en un principio. ¿Te planteabas haber estudiado en Centroamérica? No, 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 siempre fue la idea de irme a estudiar afuera, pero sí mi mamá me empujó también mucho, o sea, fuimos las dos. Gracias a ella es que yo me fui. Y Esa una es vez una de las estando cosas que ahí, más le agradezco. sí, ¿eh? Sí. ¿Qué me preguntas?
Estando ahí, la vida en Nueva York, el hustle de una mujer en la ciudad Es, de Nueva York es no parar. O sea, yo me siento overwhelmed en Nueva York. Siempre digo que me siento como un guisante verde de esos chiquititos y herds of people como pasándote de izquierda a derecha. Aparte que para ti era como estar en el pinnacle de donde quieres estar, ¿no? Es el sí, centro de las finanzas y de eso. Cuéntanos un poquito de eso. yo quería estar en Nueva York, ese siempre fue mi sueño. Y aprendí como no pude haber aprendido en ningún otro lugar. Además de eso, que fui auditora para Ernst Young y como auditor a uno le toca ir a muchas empresas a conocer cómo funcionan y el trabajo de un auditor es entender de inicio a fin cómo funcionan sus procesos y mitigan riesgos. Y ese aprendizaje yo lo traje a CELAC cuando ya empecé a formar la empresa y es una de las cosas que más me ha ayudado. Aprendí un montón, pero sí tienes razón que Estados Unidos y sobre todo Nueva York es muy ajetreado. Yo no me veo ahí criando a mis hijas porque es nunca parar y la verdad es que uno es uno más en el engranaje, porque hay tanta gente y tanto talento y tanto de qué aprender. O sea, son los dos lados de la moneda, ¿verdad? Uno aprende muchísimo, uno crece muchísimo, pero también al mismo tiempo puede ser bastante anónimo. Y escucha, cuéntame cómo fuiste o cómo te sentiste en el mundo laboral como mujer y además mujer latina. Nunca tuve un problema, porque ser mujer latina en Estados Unidos cuando uno es preparado, la verdad es que sí te dan muchas oportunidades. Y sentí que por el tema de diversidad siempre me buscaban a mí y me querían ahí. Pero sí, con el tiempo fui viendo a mis amigas que se quedaron en Nueva York siguiendo la carrera y sí te empieza a afectar el hecho de ser mujer. A mí no, porque yo era jovencita, o sea, tenía 21 años, 24 años en el tiempo que estuve trabajando como auditora al principio. Y eso ahí todos éramos iguales, pero después ya cuando una mujer empieza a tener hijos y a buscar también potenciar su carrera, es muy difícil. Hay muchas cosas en contra. Es muy, muy difícil el tener una vida exitosa en el mundo laboral, sobre todo un mundo tan competitivo como ese, como mujer y al mismo tiempo tener una familia, porque tenemos un reloj biológico que está ahí sí, que en contra nuestra y al final es que es muy, muy complicado. O sea que al final luego el balance que tú has conseguido ha sido óptimo, que quizá es como tú dices, porque te ha dado esa oportunidad a Honduras donde has podido balancearlo mejor. Pero espérate y quedémonos un minutito más en Nueva York. Después de estar trabajando aplicas para un máster y entras en uno de los mejores másters que hay en la ciudad, en Colombia. O sea que quizás no tan conocida tu primera universidad de bachelor degree, pero sin embargo Colombia es como lo mejor de lo mejor y también competitivo. ¿Cómo te sentiste ahí? Ay, fueron 2 años espectaculares. Lo amé. Eh, yo tenía compañeros de todo el mundo. Se formaba una mezcla de conocimiento y personalidades única. Y en ese momento único de nuestras vidas, porque también éramos todos solteros, eh, estábamos Ya estás empezando ganando un nuestras poquito vidas. de dinero, ya estás ganando un Sí, poquito de dinero, o sea que no un estás tan poquito. pelado como al principio, que no tienes un duro y Nueva York Sí. que es súper caro, o sea que también es verdad que ya tienes otro nivel adquisitivo. Sí, sí. Y todo el mundo encontró la forma de hacerlo funcionar. Sí, sacamos préstamos, o sea, yo gracias a Dios logré sacar un par de becas que me ayudaron a pagar lo que me costaba la maestría el segundo año. Entonces, y había ahorrado antes, pero sí, ese poder adquisitivo me ayudó muchísimo. Em, y la verdad es que aprendí un montón. Teníamos profesores del más alto nivel, premios Nobel. Tuve como dos profesores que eran premios Nobel de economía. eh, Gente que ya, compañeros que ya habían fundado ONGs, empresas, ya eran exitosos, de los cuales aprendí mucho, mucho. Y pues ya me posicionó para la siguiente etapa de mi vida. Y fue en Colombia que yo empecé a sentir el deseo de regresar a Honduras, a mi país, porque lo que descubrí en Colombia es que yo quería participar en el desarrollo de Honduras, en su desarrollo económico. Y al principio, de alguna forma muy inocente, pensaba yo que lo iba a hacer con una ONG que yo fundara en Nueva York y que mandara yo dinero o fondos. Pero la verdad es que yo creo que si uno quiere de verdad participar en el desarrollo de un país, hay que hacerlo en el país y hay que hacerlo a través
de muchas formas, la empresa privada, ONGs. Y yo me decía, me acuerdo que pensaba en ese momento, porque yo no tenía una empresa en ese momento, era una recién graduada de universidad, Claro. y pensaba, con solo ir a Honduras y consumir, y ir al súper, comprar, darle trabajo a personas que trabajan tal vez en mi casa o darle a un jardinero que viene a cortar la grama o las plantas, ¿verdad? Cualquier cosa, eso ya contribuye. Entonces, con ese pensamiento es que me vine, algo pues bastante básico, pero eso era lo que yo quería. Empezar a mover la economía de alguna manera, o Ujú, sea, lo que me estás diciendo, desde el jardinero, las pequeñas cosas que es lo que van a hacer que se ujú, vaya desarrollando el país, ¿no? ujú. Entonces, en el propio Colombia, donde tus objetivos finales de máster, que para muchas personas pueden ser conseguir el super job, pues siguiendo en estas grandes empresas en las que estabas, para ti te empieza a llamar un poquito más la atención y entonces empiezas a viajar un poco más a menudo a Honduras. ¿Y qué es lo que te hace el click? ¿Dónde está ese choice de decir, oye, empaco mis maletas y me vuelvo? Pues yo ya tenía tenía un trabajo en investment banking que Uh -huh. decidí no hacerlo porque al fin me di cuenta que era eh, ese mundo de las finanzas tan intenso, porque trabajabas hasta todos los días, hasta las 8 de la noche, incluyendo sábado y domingo. Entonces decidí trabajar en un fondo de inversiones, un hedge fund en ese momento. Entonces yo ya estaba trabajando ahí, pero cuando empecé a trabajar ahí, empecé a cuestionarme como, esto es todo lo que hay acá, porque yo eso es lo que me preguntaba. Uno tiene esas imágenes de Nueva York de, ay, que anda uno en el taxi amarillo, se baja enfrente del hotel, va al bar a tomarse un Manhattan Sí, sí, vestida sí, bella y tengo a mis 5 amigas fabulosas y después nos vamos no sé dónde. Pero no exacto. es tan así la realidad, o sea, es distinta, pues, porque uno tiene que trabajar para tener ese estilo de vida y el trabajo es bien intenso y la ciudad en sí es bien intensa, es bella. Pero yo, para mí, yo siento que en ese momento yo ya había llegado a un límite. Y resultó que para entonces yo ya había conocido a mi actual esposo, José, y y pues se dio la circunstancia que él me propuso matrimonio y regresé. O sea, te hizo la elección mucho más fácil de tomar, básicamente. Sí, sí. Es que lo que has descrito de Nueva York es genial, porque estamos, además, nosotras que crecimos un poco más con el Sex and the City, todavía Ajá, más grabado en nuestra mente, ¿no? Y todo suena maravilloso, pero cuando tú estás trabajando en un trabajo de tan alta intensidad, el tiempo para disfrutar del dinero que vas ganando es bien poco. O sea que sí. al final te acabas comprando alguna cosa mona que te pones para trabajar todavía para ser más Power Woman, pero no acabas de disfrutarlo, como dices tú, con tus 5 amigas fabulosas yendo a comer o en un brunch porque no te da el tiempo. No, no, es exactamente eso. Y si no Entonces, soy yo, son ellas que no tienen tiempo. claro, Y a mí me acuerdo que yo coordinaba con mis amigas como un mes adelante para poder vernos, porque todo el mundo pasaba tan ocupado. Entonces sí, y luego siempre quedan los imprevistos. Entonces llegas a Honduras, te casas y ¿cómo llevas toda esa especie de knowledge, bueno, todo eso acumulado que tienes en tu mente, más los deseos que se te han ido surgiendo o te han ido inspirando a través del Masters que hiciste en Colombia, a de repente hacerlo una realidad formando la empresa que llevas hoy, escribiendo un libro más tarde y al mismo tiempo juggling el crear una familia con tu esposo y las 3 hijas que tienes hoy. sí, y se fue dando paulatinamente, no todo fue de un solo. Lo primero que sucedió es que mi esposo es ingeniero y él ya tenía una empresa donde construían edificios pequeños de oficina. Entonces, eso creo que fue una coyuntura importante en mi vida, porque él me preguntó, ¿querés trabajar conmigo o pues trabajar en un banco de inversión, que era lo que se me ocurría en ese momento? Y yo dije, no, yo quiero trabajar con vos, porque yo siempre quise manejar una empresa, ese siempre fue mi sueño. Entonces pensé, esto me va a acercar más. Entonces, esa es una lección súper importante, que es, aunque no estar ya parado en el lugar en el que quiero estar, es tomar las acciones que me acercan un poco más, porque si Claro. yo hubiera tomado la decisión de irme a un banco, que en ese momento hubiera sido más, digamos, prestigioso, porque hubiera podido ganar más dinero y era como más independiente, me hubiera y no hubiera llegado
a donde estoy hoy. Después de eso, entonces ahí aprendí del rubro inmobiliario, porque yo no soy ingeniera, yo estudié finanzas y contabilidad. Y empecé a aprender y lo que yo hice es que me puse al servicio de esa empresa que se llamaba Alianza, ya no existe. Y era, ¿qué necesita Alianza? Entonces yo entré con la idea de manejar las finanzas, pero resultó que no necesitaba tanta ayuda en las finanzas, Alianza, sino que necesitaba ayuda en ventas. Entonces me volví vendedora. Nunca había vendido nada, pero bueno, voy a aprender a ser vendedora y eso es lo que hice. Y me volví la vendedora de los edificios. Entonces poco a poco formé un equipo de ventas y después vi, ok, ¿qué más necesita Alianza? Pues necesitaba mercadeo. Nunca había hecho mercadeo. Aprendí a hacer mercadeo, me compré libros. Acá pueden ver mi librero, todos los libros que estoy leyendo. Y me volví, pues, por lo menos competente en mercadeo. Después vi que la contabilidad de la empresa que la manejaba alguien más no estaba al nivel que a mí me hubiera gustado, porque yo soy contadora, entonces me metí en todo el tema administrativo y de contabilidad. Y así poco a poco fui aprendiendo sobre todas las operaciones de la empresa, para que en el 2015 yo hablé con José, mi esposo, y le dije, mejor hagamos nuestra propia empresa, solo nosotros dos, porque Ujú, la visión que yo tengo, y él también tenía otra visión, era muy distinta a lo que estaba sucediendo en Alianza. Queríamos ujú, crecer de otra manera. Y ahí fue que fundamos Alianza, perdón, Celaque. ujú. Y entonces fundaste Y la que, o sea, ¿tú crees que todo esto que nos estás contando, porque claro, otra que te está escuchando dice, bueno, wow, qué mujer más resolutiva y qué manera de, ¿te lo dio Estados Unidos o los estudios de ahí de alguna manera? ¿Crees que te hace, cuando te educas en Estados Unidos, te hacen más resourceful? O sea, no sabes de esto, ve, busca el libro, apréndelo y tira para adelante. yo creo que te lo hace Honduras, Te lo hace Honduras. porque, porque tenemos menos recursos que Estados Unidos, eso es una realidad. Pero mi visión era crear, y lo que es Celaque y lo que yo quiero crear es una empresa del siglo XXI que sea equivalente a cualquier empresa en cualquier lugar del mundo, ya sea Holanda, Claro. Suiza o Estados Unidos, Australia o Centroamérica, cualquier país. Pero teniendo esa visión, yo me anclé a esa visión y pensé, ¿qué tengo que hacer para llegar a esa visión? Ok, no sé de mercadeo, voy a aprender. Entonces, hasta el día de hoy tengo un boletín que me llega a mi correo de mercadeo y lo leo porque me quiero seguir aprendiendo de mercadeo. Y sobre todo sobre ventas. Y creo que es más una característica de los emprendedores, que nos toca hacer un poquito de todo para lograr construir las empresas que queremos construir. Bueno, y del 2015 a ahora ya ha quedado en el pasado, fue un éxito absoluto, hay unas torres maravillosas por Tegucigalpa y al mismo tiempo de liderar y seguir creciendo, entiendo con Celaque, escribes un libro con todo lo que has aprendido, porque este libro es en el 2001, o sea, 21, perdón. 2021, sí, acá lo tengo. Se llama Heptagram, que por cierto ya lo voy a publicar en español con una editorial en Barcelona. Entonces, Qué es heptagrama. interesante, qué maravilla, por Pronto lo vamos favor. a tener en español. Ahí lo Pero estaremos sí, compartiendo. gracias. En el 2019 eh, decidí que quería escribir un libro. Porque sentía yo, bueno, ya desde el 2017 yo había empezado a escribir blogs sobre el conocimiento que yo había, pues todo lo que había tenido que aprender para crear una empresa, porque crear una empresa, aunque Claro. yo haya estudiado contabilidad y finanzas, nadie te enseña cómo hacerlo. No sé si tal vez estudiando emprendedurismo en un lugar como Babson, tal vez no le enseñan, pero la verdad es muy atípico. Entonces, Sí. yo tuve que aprender sola, desde cómo formar una estructura, cómo formar procesos. Me da risa porque nosotros implementamos un sistema que se llama NetSuite y vinieron los técnicos, lo implementaron y quedó mal, súper mal, nada que ver con lo que queríamos. Entonces, no teníamos, esto era al principio de CELAC en el 2017, no teníamos programadores, ahora sí ya los tenemos. Tuve que agarrar yo el sistema, tenían un sitio web con todo el conocimiento y yo me puse a programar de 6 de la mañana a 12 de la noche que me dormía. Yo me acuerdo que me dormía con la computadora sobre mí, programando. Por No tres me puedo meses creer. seguidos hice eso.
porque no había forma de implementar el sistema y era carísimo y solo yo lo podía hacer, no teníamos ya más presupuesto. O sea que todo eso O lo sea, tuve que ir solo tú aprendiendo. entendías lo que querías ir metiendo en los algoritmos. Oh, me Sí, parece de locos. sí, sí, fue O sea, no, 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 intensísimo, no, intenso. Sí, te y lo ahorita puedo estamos ya, creer. Y sobre todo sí, veo, pensar que lo puedes lograr. Eso es lo que me parece impresionante. no sé, no sé de dónde saqué esa idea loca, pero funcionó y es el sistema que usamos hasta el día de hoy en Celaque. Y ahorita justo estamos implementando, le estamos agregando un sistema de ventas que se llama Salesforce, que es súper famoso, súper bueno. Ujú. Pero ahora sí, gracias a Dios, ya tengo un equipo de 10 personas que lo están manejando todo, incluye programadores, están los distintos equipos trabajando y va a quedar súper bien. Pero en ese momento no tenía yo ese equipo, lo tuve que hacer yo. Y todo eso, por eso es que decidí escribir Heptagram, porque me di en la cabeza tantas veces, me equivoqué tantas veces, que yo no quería. Yo pensaba en la Pamela de 33 años que estaba pasando por eso y dije, pobrecita, no quiero que vuelva a pasar por eso. Otra como yo y, y por eso escribí el libro. Pero bueno, me parece interesantísimo, que por cierto se vende en Amazon, o sea, es facilísimo de conseguir, al igual que tus otros dos libros, pero es un libro muy interesante con unos reviews maravillosos, o sea, que lo recomiendo muchísimo. Yo, de hecho, me encantará leérmelo, me parece súper interesante, así que yo ya voy a pedir mi ejemplar. Y a nivel de escribir un libro, ¿cómo fue para ti, uno, escribirlo y dos, ya contactar a las personas para que te lo publicaran, todo ese proceso? Ese fue otro aprendizaje, porque ser autor es otra carrera aparte, nada que ver con el mundo de los negocios. Entonces, lo primero que hice, y esto es algo, ahorita estoy justo preparando otro libro sobre esto, que es sobre organización personal. Ah, Y bueno. como yo creo que uno debe de hacer este tipo de cosas es de una forma consistente, pero no de alta intensidad, porque todos vivimos vidas tan ajetreadas, todos pues tenemos familias, tenemos trabajo, tenemos amigos, tenemos intereses, cosas que queremos hacer. Entonces, lo que yo empecé a hacer es que me puse media hora diaria, voy a escribir. Y a veces me sentaba y no me venía nada. Pero trataba de escribir unas 200 palabras. Poco a poco fui agarrando práctica, fui agarrando más práctica y así, y pude subirlo hasta 500 palabras diarias. Entonces iba ya como creando un manuscrito ya más grande, y pues la verdad es que me fue tan bien que terminé de escribirlo como en 7 meses. Pero eso no fue lo más difícil. Editar un libro no es fácil. Eso es Y lo que estaba pensando. sí, este libro lo terminé editando como 3 veces. Lo edité primero yo, después tuve un editor y después tuve otra editora porque yo no estaba contenta. Yo quería que el libro fuera algo de lo que, obviamente, de lo que yo pudiera estar orgullosa. Entonces pues sí, me tomó un poco de tiempo llegar a lo que yo quería y en eso vino la pandemia. Entonces dije, bueno, voy a utilizar la pandemia para de verdad tener libros que me fascinan. Y lo que me preguntabas de la publicación, este libro yo lo autopubliqué. Entonces tuve que aprender cómo se publica un libro, cómo se sube en Amazon, cómo, si lo quiero con pasta blanda, si lo quiero con pasta dura. Y lo más difícil de lanzar un libro es el mercadeo, porque a mí me daba tanto miedo, después de tanto esfuerzo, 2 años de trabajo, sacar un libro y después que ¡pum! No, ni la bulla, que nadie lo conociera. Claro, Pero gracias a Dios, pues como era la pandemia, tenía más tiempo, me enfoqué en hacer un lanzamiento digital, lo hice por acá, por Instagram, hice todo un día un Instagram Live, hice una estrategia para llevarlo a número uno más vendido en Amazon y funcionó. Y mucha gente lo conoció y acá en Honduras mucha gente lo ha leído. A veces me sorprende porque el otro día había un empresario que yo conozco y me dice, es que ya leí tu libro. Me pareció bien, pero como normal. Y yo dije, sí, wow, o sea, como entonces es sí, hay gente correcto. que lo está leyendo.
Qué impresionante, tiene que ser una sensación tan gratificante. Justo estaba escuchando yo esta mañana otro de mis podcasts que me encanta escuchar y decía lo que has dicho tú, lo de la constancia. Es impresionante, dicen, vale más la constancia que la intensidad. O sea, es mucho Ujú. más importante el todos los días sentarse y ir puliendo, ¿no? Ese hábito, que en el fondo es lo que tú estabas haciendo, crear un hábito y del tiempo incluso que querías. De eso justo es lo que quiero, en lo que quiero centrar el siguiente libro, porque me di cuenta a través de esta experiencia del libro que lo que más importa en nuestras vidas es nuestra agenda o nuestro horario diario. Claro, Y nuestro horario es una serie de hábitos que tenemos que nos llevan a dar lo que queremos. Lo importante es colocar los hábitos que necesitamos tener. Entonces, por ejemplo, si yo quiero estar en forma o quiero comer bien, pues tengo que meter tiempo de gimnasio y tengo que tener tiempo para preparar la comida y sentarme a comer comida hecha en casa, que no sea de la calle, o pues si es de la calle, pero que sea saludable. Entonces eso ya lo pongo como en mi horario. Pero cuando pasa, digamos, con el trabajo, ahí ya se vuelve un poco más complicado, porque tal vez yo lo que quiero es lanzar nuevos proyectos en la empresa, pero eso me requiere mucho espacio mental. Y yo me he dado cuenta que el mejor momento para trabajar en ese tipo de proyectos es en la mañana porque mi mente está fresca y por lo general eso es para la mayoría de las personas. Entonces, colocar ese bloque de tiempo en mi horario para esos proyectos, pero ponerlo así como en mi agenda y que nadie me lo toca y que lo voy a cumplir. Lo que pasa a veces, y eso lo formo como hábito, lo que pasa a veces es que da como pereza cuando es algo como tan trabajoso, como es cuando es algo que requiere tanto espacio mental, pero no importa, si ahí está el espacio y yo me siento ahí la hora que dije que me voy a sentar, me preparo mi té caliente, no sé, a veces yo para inspirarme enciendo una candela, lo que me funcione, y ya lo hago parte de un ritual todos los días, eventualmente esto se va a volver un hábito y yo voy a claro. cambiar a ser el tipo de persona que hace ese proyecto. Y si yo todos los días le dedico media hora, 15 minutos, una hora, lo que sea, al proyecto que querramos hacer, con el tiempo, inevitablemente, vamos a lograr el resultado. Y esta es una prueba, este libro. Claro, Así es como lo hice. claro. Eso es verdad, lo de los hábitos. Yo no sé qué libro, es uno conocidísimo que seguro que te has leído tú también, pero me encantó, porque te das cuenta de cómo se valoran los hábitos en la vida, ¿verdad? Y cómo es de fácil crear un hábito si eres un poquito constante. Y el tema de tener buenos hábitos y malos hábitos y cosas que no nos damos cuenta, pero que nos están haciendo un daño terrible. Y es una tonterita, pero como lo hacemos siempre, pues mal asunto. Bueno, entonces, qué maravilla que se te da este libro después de mucho, mucho esfuerzo, 3 editores. De verdad te doy la enhorabuena porque me parece admirable. Me encantaría a mí lograr algo así, ¿no? Y es lo que dices tú, es perseverancia y constancia. Entonces, a nivel personal y profesional, ¿cuáles dirías tú que han sido los choices más grandes a día de hoy? Personal, pues mis 3 hijas son lo más bello que Dios me ha dado. Eh, las disfruto todos los días. Mm, Me encanta verlas crecer y desarrollarse en personitas, cada una con su personalidad y tanto amor. Me dan tanto amor. No hay nada más bello que ser mamá, la verdad. Eh, y decidí tenerlas seguidas cada 2 años, cuando empecé a mis 31 años. Y pues esa fue una decisión importante y creo que salió bien, gracias a Dios. Bueno, es la mejor decisión de tu vida porque 31 es edad perfecta para mi gusto. Sí, a mí, eso le digo yo a mis hijas, yo creo que es buena edad, porque ya pasaste tus 20, ya los viviste y pues también no te puedes tardar mucho, como decías antes, por el reloj biológico y ya vienen otros problemas, entonces tiene que ser como por ahí. Sí. A nivel profesional, creo que la mejor decisión de mi vida ha sido fundar Celaque. Ver a O sea, fue Celaque, volver, sí, y ver a Celaque crecer desde el crecer, principio. O sea, claro, ajá, es que es impresionante. sí, Es impresionante, es como dar vida a otro hijo a más. algo. Sí, Sí, pues Celaque es mi otro hijo.
no sé si es hombre o niña, no sé sus géneros, pero, Eso siempre pero me parece curioso, tengo un amigo con la revista que es su hija, claro, entonces le pone género femenino. Es curioso cómo uno habla de sus. Además, Celaque es un nombre bastante sim. Podría ser Celaque mujer, sí, Celaque hombre, o sea, es como un sí, no poco sé, ahí en el aire. está en el Eh, aire, pero cu- es como un hijo o hija. Me encanta ver a Celaque crecer, me encanta las cosas que logra la empresa. Yo me he enfocado en crear un organismo, me enfoco mucho en como la estructura, yo no me enfoco en yo mandar o yo dar Ujú, órdenes, porque ese es un modelo autoritario antiguo que ya no funciona. Yo lo que ujú. me enfoco es en hacer que ese organismo crezca y tenga los resultados solo. Y es impresionante y es algo de lo que hablo en Heptagram, en el libro, en la última parte, sobre cómo crear una empresa que puede seguir aprendiendo, que es flexible, que es adaptable. Y Selaki ha crecido más de lo que yo me imaginé jamás. Y creo que va a seguir creciendo mucho más. Y lo que me encanta es ver a los equipos, a ellos trabajando juntos, a ellos haciendo que Selaki todos los días sea mejor, porque ellos solitos van innovando, ellos solitos van teniendo las nuevas ideas. Antes yo sentía que yo cargaba Selaki acá sobre mis hombros y me pesaba mucho. Sentía que yo era la que tenía que hacer todo, pero no es así, para nada. Y ahorita lo siento tan liviano, lo siento, más bien creo que nunca me he divertido tanto y me encanta esta nueva etapa donde estoy donde Selake. En Selake, porque le decía a alguien, por primera vez en mi vida, siento que Ujú, soy una CEO como son los CEOs de verdad, donde puedo decir, hey, este producto está súper bueno, hagamos como 10 de estos. claro. Y el equipo está ahí para hacerlo. Antes era yo la programadora. Exacto. Has pasado de estar ahí tú con el laptop a tener un equipo increíble. ¿Te cuesta, o sea, cómo ha sido el proceso de encontrar ese equipo perfecto o bueno? O sea, que no todo es perfecto en la vida, pero un buen equipo y el poder delegar. Dentro de Celaque, ese ha sido uno de es mi más grande aprendizaje. Yo siempre me enfoqué, casi todas las personas que contratamos en Celaque las entrevisto yo. Y si no las Mm, entrevisto yo, yo veo su información y apruebo su contratación. Porque para mí el equipo es la clave. Obviamente una empresa es su equipo. Pero yo me acuerdo hace como 3 o 4 años que yo sentía que yo me estaba quedando corta como el tipo de líder que yo quería ser. Y cuando uno es líder de una empresa, uno tiene que crecer más que la empresa, porque si no lo que va a pasar es que uno se vuelve el cuello de botella y en realidad la empresa no puede crecer más. Si esta es mi cabecita, la empresa se va a quedar así de claro. grande, no va a crecer más. Yo necesitaba, no es que volverme más inteligente, sino ampliar mi capacidad de liderazgo y me enfoqué. Como siempre, típico, me metí a cursos, leí libros, conseguí una coach, conseguí una analista junguiana, me metí en todo tipo de rollos para yo tratar de aprender y mejorar. Claro. Y poco a poco, conforme yo fui desarrollándome, logré crear mejores equipos, empoderar más a las personas, asegurarme que las personas se desarrollaran más. He cometido montones de errores, o sea, montones, pero lo más importante en todo lo que yo hago todos los días es empoderar a esos equipos para poder empoderar a Celaque. Es impresionante. La verdad que lo que dices tú también es muy, muy importante cuando hablas con personas de éxito que han tenido sus propias empresas. Todas te hablan del acceso o de ir a buscar un coach, de no tener miedo de seguir aprendiendo, de buscar ayuda. Y al final, si personas como tú me dices, no, no, yo necesitaba un coach y necesitaba un consultor de esto y del otro, tiene sentido. O sea, las personas se creen que cuando llegas a un cierto nivel ya no necesitas a nadie. No, y más bien necesitan más y más, o sea, Claro, porque es una responsabilidad grande, eh, pero al mismo tiempo es como querer poder hacerlo bien. O sea, yo quería ser un tipo de líder y no sabía cómo ser ese tipo de líder, y al mismo tiempo poder manejar el estrés, los resultados, el lograr lo que queríamos lograr. Y sí, y todas esas herramientas que yo aprendí, porque busqué un montón, me sirven todos los días. Si no uso una, usa la otra y así voy.
Claro. ¿Y qué tal a nivel encontrar el equipo correcto, adecuado en Honduras? ¿Te pareció fácil, difícil trabajar con personas en el mundo latino? Sí, no, súper bien. Nuestro equipo es 100% hondureño. Em, es prueba y error, vamos aprendiendo. Nuestro proceso de contratación, que tengo un par de blogs de esto en mi sitio pamelayuso.com, ha ido evolucionando y cada vez vamos aprendiendo sobre cómo hacerlo mejor, pero nunca hemos tenido problemas. Acá hay gracias, Paola. Acá estoy viendo el Comentarios, mensaje qué que puso. bella, sí. Nunca, nunca hemos tenido problemas encontrando a las personas capacitadas y la verdad que tengan el conocimiento para poder hacer los trabajos. Nunca hemos tenido problemas. A veces sí, o sea, siento yo que, y de esto no se habla mucho, pero cuando entra una persona a una empresa, sucede que no va a haber, no van a cuadrar con la cultura de la empresa. Si te pones a pensar, no es tan fácil eso, porque la cultura de una empresa es bien particular. Todas las empresas Claro. son bien particulares, ya hay equipos Sí, formados. y Y hay una cuando entra dinámica. alguien, ya hay una dinámica, a veces no va a cuadrar. Ujú, Entonces, cuando a mí me viene a decir, mira, entró tal persona, pero renunció, yo digo, ok, ujú. está bien. O sea, No era no para era ti. el lugar para esa persona, está bien, Claro. déjenla ir. Eh, no me preocupa, es parte de todo el proceso. Y después ya vamos teniendo personas que llevan años con nosotros, que son, uff, o sea, yo no me imagino ser la que sin ellos. Y no, para mí es un placer, es una alegría trabajar con ellos todos los días que pues pienso vale la pena todo el esfuerzo. ¿Cómo has podido, bueno, hablabas al muy principio, ¿no? Que Honduras te había permitido, uno, tener el tipo de trabajo que querías tener o al que querías llegar, siendo la propia, ¿sabes? CEO de tu empresa, pero más que nada de una empresa que creas y que thrives. Y todo eso compaginarlo con el mundo personal, que nos has dicho que era tu mayor felicidad, el haber tenido a tus tres niñas, que no son ni una ni dos, son tres. Entonces, en el mundo en el que vivimos hoy ya es familia numerosa. Eh, ¿Cómo compaginas, o en el mundo de Pamela, dónde está el poder compaginar todo eso, ¿no? Como decías tú, si quieres deportes, tengo que meterlo en mi cuadernito y hacer un tiempo al día. How do you juggle la vida de ser mujer y tener los dos roles, ¿no? Primero que todo tengo mucha ayuda. Yo no hago, todo el mundo me pregunta eso, que cómo logro tanto, no lo hago yo. Si yo te puedo decir en lo que me he enfocado es en crear equipos. Y ya sea en el ámbito personal como en el ámbito profesional. Porque sí, o sea, mis hijas, por ejemplo, llega una persona en las tardes para ayudarle con sus tareas y con su Uh trabajo -huh. de la escuela, porque si no, yo no podría estar en la oficina, pues yo tendría que estar en la casa. Entonces, empoderar a estas personas para que puedan tomar esos roles, seleccionar bien a quién quiero que esté en cada uno de los roles y pues, entonces si ya no soy yo la que está ejecutando todo, porque digamos en CELAC yo tampoco tengo trabajo que llamo yo operativo de día a día. Nada depende de mí para salir. O sea, todo está, que ya los gerentes están empoderados, los equipos están empoderados. Entonces ya solo me toca, yo ni diría supervisar, porque yo no siento que yo superviso, sino como estar pendiente, estar hablando. em, Tener la información, tomar decisiones, pero no es tanto, mi trabajo no es trabajoso, mi trabajo es más de estrategia, de toma de decisiones y de empoderar todos los días más a nuestros gerentes y nuestros equipos. Entonces, en ese aspecto, yo no paso de la noche a la mañana trabajando. O sea, para mí sería una gran falla. O sea, Sí, va claro. en contra de todos los principios de Heptagram si yo Exacto. pasara de la noche a la mañana trabajando. Y por otro lado, me aseguro de darle el tiempo a mis hijas que ellas necesitan. Entonces lo que hice es que puse bloques de tiempo en mi agenda que no los muevo. Digamos, yo estoy con ellas antes de que se van a la escuela un buen rato, las preparo, las peino a las 3, me aseguro que coman, que estén vestidas, que todo, ¿verdad? Después, en la tarde, llego un rato a mi casa, estoy ahí media hora
en la tarde, 40 minutos para, o sea, para que me vean, para ver cómo vinieron de la escuela y todo. Y después ya en la noche, otra hora, 2 horas, así enfocadas en ellas. Y creo que bastante. Y después los ¿Haces fines de ejercicio? semana estoy enfocada en ellas. Qué más hace Pamela, Sí. Pamela en su vida? En todo este, o sea, tienes tu momento de escribir, que eso ya sabemos que es otro bloque, tus niñas, lógicamente, ejercicio, te vuelves loca con el tema de comer sano, porque además te ves estupenda, entonces, ¿cómo mantienes también todo ese lado? Hago ejercicio, pero lo hago, trato de buscar espacios. Por ejemplo, el ejercicio lo hago en mi casa, porque así me ahorro el tiempo de ir a un gimnasio. Claro, Ahí busco como las eficiencias. Te cuento, medito bastante también, más de 1 hora diaria. Medito un montón. sí, de locos, es de locos. Sí, Yo soy entonces, creedora que puedes entrenar con tu propia televisión y es impresionante los resultados que consigues. Pero claro, depende del sí, tiempo que tengas. yo tengo un entrenador que por WhatsApp video me da la Sí, rutina y la hago como por 3 semanas y después otra vez me da rutina y así voy. Y yo tengo las pesas, yo tengo todo lo que necesito en mi casa. Y aparte de eso, te comentaba que también medito más de 1 hora al día, porque eso siento para mí, de todas las cosas que yo aprendí pues, de crecimiento personal, la que más le recomiendo a la gente es que empiecen a meditar. Meditar te hace tan potente porque no te das cuenta cuánto tiempo pasas en el día dándole vueltas a cosas que nada que ver con lo que necesitas hacer. Entonces vas meditando y poco a poco tu mente va volviéndose más y más silenciosa, más y más silenciosa. Y por alguna razón, entonces tu mundo alrededor se vuelve más silencioso y todo fluye. Las cosas fluyen de una forma distinta. Ese ha sido mi descubrimiento. Todo este año he estado meditando un montón. Lo amo, no puedo parar. O sea, ya es parte de mi vida, es un hábito y se lo recomiendo a cualquiera. bueno, yo lo apunto porque me lo han recomendado 1500 veces mi esposo para empezar y es que no soy capaz. Mira, pues me parece muy interesante. A ver si consigo por lo menos apuntarme ese hábito después de esta gran plática contigo. No te quiero robar mucho más tiempo, pero sí me gustaría saber, de todo esto que hemos hablado, ¿hubo una de esos choices cuando de repente dijiste, gracias a Dios que no hice esto, o bueno, sí lo hice, pero, ¿sabes? Reculé rápidamente y dije, esto no es para mí? Mm, estoy pensando. Bueno, gracias a Dios que no me quedé en Nueva York. Porque, Esa. porque vi después, bueno, el hedge fund en el que yo trabajaba quebró, como, porque yo me vine en el 2008 justo antes de la, Ah, de la recesión. Entonces yo me Dios vine en mío. mayo y en octubre, pues lastimosamente quebró ese hedge fund y también tengo muchos amigos que perdieron trabajo. Bueno, Y todo para mí en ese colapsó. momento, sí, ha sido crítico. Entonces, gracias a Dios que me vine. Pues sí, desde luego que en ese sentido, menos mal. Se me había olvidado comentar lo de tus libros. Por favor, cuéntanos algo antes de que te haga la última pregunta, que con eso cierro, de tus dos libros de niños. ¿En qué momento entra eso? Porque es que eso ya es como la guinda del pastel, ¿sabes? Aparte de todo el mundo financiero, muchas veces uno piensa que si tienes la capacidad de finanzas, no tienes la capacidad o la sensibilidad de hacer otro tipo de cosas. Y todo lo contrario, o sea, de repente dos libros de niños. Sí, esos son. eh, el, Alicia y Conde pintan un mural y las aventuras de Amanda y Sofía en el bosque. Este lo lancé en el 2019 y este lo lancé en el 2022. La verdad, son cuentos de niños que un día escribí y después conseguí una ilustradora inglesa que me encanta cómo ella, pues, hizo estos dibujos de las niñas. Em, y te voy a decir, cada mundo es distinto, porque ser autora de libro de negocios es una cosa, ser autora de libro de niños es otra cosa. Y el mundo de niños, de los libros de niños, es tan lindo. Es solo amor. Acabo de hacer el lanzamiento de Las aventuras de Amanda y Sofía en el bosque y llegaron niños tan bellos que solo me pedían que les firmara su libro, que les diera un abrazo, nos tomamos fotos. Fue bello.
Es verdad, es que está lleno de buenos mensajes, ¿verdad? Y de moralejas maravillosas que a veces de mayores cuando se los estamos leyendo a nuestros hijos nos damos cuenta de, ay, no me quiero olvidar de estas cositas, ¿verdad? Es como que nos Así toca el es. corazón otra vez y nos recuerda dónde estaban los fundamentos y las bases de lo que debería ser. Bueno, entonces, llegando al final de esta entrevista y agradeciéndote tu tiempo, ¿cuál crees tú que ha sido the best choice? Mm. Venir a Honduras. Bueno, entonces estás para quedarte, ¿no? Sí, ya estuvo, ya no voy a ningún lado. Bueno, qué alegría. Pues tiene mucha suerte Honduras de tener una mujer como tú ahí y sé que eres inspiración para muchas otras mujeres. Espero que ellas mismas hayan podido apuntar de todos tus tips y que nos volvamos más organizadas. Así que estoy deseando que salga tu próximo libro porque a mí esos son los que me leo y me leo y me leo y poco a poco voy absorbiendo un poquito de cada cosa, pero sí empiezo a tener hábitos mejores en mi día a día que me permite tener días más productivos. Así que 1.000.000 de gracias por este tiempo, Pamela. Un gusto, gracias a ti Bueno, por el espacio. besitos. Pues ya lo sabéis, Ok. podéis encontrar a Pamela en Pamela Ayuso en Instagram. Luego ella tiene también su página web y, bueno, la podéis contactar por cualquiera de esas vías. Sabéis que está en Celaque, su empresa de construcción en Tegucigalpa, basada en Tegucigalpa, pero es una persona súper accesible y desde luego que es un orgullo nacional. Yo he conocido a muchísimas, muchísimas mujeres. Siempre hay una sensación de dificultad, ¿no? Uno que si tienes desventaja por ser mujer o desventaja por ser mujer latina. Y creo que con el ejemplo que hemos tenido hoy de Pamela hemos podido aprender que la autosuperación es una elección y que el lucharlo también lo es. Así que mucho ánimo a todas. Yo desde luego que me llevo muchos tips y deseando ir haciendo y haciendo espacio para esos hábitos nuevos que quiero introducir en mi vida, porque como ya he dicho, a fuerza se logra. Si tú repites una cosa más de 50 días seguidos, vas a lograr conseguir hacerlo un hábito. Así que bueno, muy, muy interesada con mi invitado de la semana que viene. Yo estaré viajando a Honduras, me apetece muchísimo volver. Ahora mismo estoy viviendo en Miami, pero estaremos ahí de Thanksgiving y podré entrevistar la semana que viene a una persona a la que tengo mucho cariño, también de Tegucigalpa. Así que estar muy, muy pendientes, que se viene una entrevista llena de amor y un gran corazón. Muchas gracias por haber estado conmigo hoy una vez más en Choices Podcast y nos vemos la semana que viene.